¿Listo? Pues yo tengo las 6, ¿no, Diana? ¿Sí? ¿Listos? Sí, empezamos. Perfecto, pues bienvenidos a todos a este webinar donde vamos a estar platicando justamente de cómo llevar a la práctica en el ámbito o en el contexto de políticas públicas 5 principios de behavioral design. Y va a ser interesante porque vamos a tocar algunos temas muy relevantes de la actualidad, de la aplicación de las ciencias del comportamiento en términos de la política pública. Vamos a ver un poquito de dónde está ubicado la aplicación de estos conceptos el día de hoy y cómo podemos de cierta manera esperar pues la evolución de la aplicación de las ciencias del comportamiento dentro de la política pública hacia adelante en los próximos años, ¿vale? Entonces, vamos a empezar de una vez, ¿no? Antes de empezar, les queremos contar un poquito de nosotros. Si nos conocen, perfecto. Si no, pues simplemente esta es una manera de conocer un poquito más al IMEC, ¿no? Nosotros somos una institución que está enfocada en aplicar y en divulgar ciencias del comportamiento, ¿no? Nosotros nos dedicamos a dos cosas. Por un lado, tenemos 3 servicios de consultoría, ¿no? Con los cuales hemos participado en más de 42 proyectos en 7 países de Latinoamérica. Y tenemos también nuestra parte de divulgación, ¿no? Buena parte de los esfuerzos que hace el equipo del IMEC están enfocados en temas de divulgación y capacitación de equipos, ¿no? Entonces, digamos, eso es simplemente un comercial para que sepan un poquito más de quiénes somos y qué es lo que nosotros hacemos, ¿no? Y ahora sí, hablando del webinar que vamos a estar viendo el día de hoy, hay un pequeño resumen que queremos que vean, ¿no? Vamos a ver 5 cosas en específico. Vamos a hablar primero de qué es behavioral design y cómo se puede, digamos, llevar a la práctica este concepto. Vamos a ver un listado de algunos países que ya están impulsando equipos de trabajo de ciencias del comportamiento aplicadas a política pública. Vamos a preguntarnos y a resolver la pregunta de cómo aplican behavioral estos equipos que ya están avanzados en el tema, y vamos a ver que hay diferencias por 2 tópicos en específico. ¿Qué enfoque de aplicación tienen estas herramientas, ¿no? Y qué etapa del ciclo de política estamos abordando? Una vez que veamos esto, vamos a hablar justamente del ciclo de política pública. La OCDE tiene 6 pasos, digamos, recomendados para abordar el diseño de una política. Vamos a ver en qué momento y cómo se integran las ciencias del comportamiento a este desarrollo de políticas. Y por último, vamos a finalizar cubriendo 5 principios que se aplican al contexto de política pública, ¿no? Entonces, simplemente para que vean cómo va a estar la historia de nuestros próximos 45 minutos, vamos a seguir más o menos este proceso, ¿no? Y ahora sí, vamos a arrancar directamente con el tópico central. ¿Qué es behavioral design y cómo lo podemos llevar a la práctica en un contexto de política pública? Y esto es muy bonito, porque este concepto de diseñar para cambiar comportamientos se puede definir como la integración de 3 elementos muy importantes, ¿no? Me gusta mucho esta definición porque es una fotografía muy grande de lo que estamos y lo que necesitamos trabajar cuando abordamos estas herramientas, ¿no? Behavioral design se refiere a la aplicación de 3 elementos muy importantes. Las ciencias del comportamiento, siendo la psicología, la antropología, la sociología, todas estas disciplinas que por muchos años han centrado sus esfuerzos en entender el porqué de la toma de decisión de las personas. Desde distintos ángulos, ¿no? La psicología, la antropología, la economía, todo el mundo toma el estudio de las decisiones humanas, pero con distintos objetivos. Al final del día, todas estas disciplinas nos ayudan a entender mejor cómo es que se llevan a cabo los procesos de decisión de las personas. Y si nosotros aplicamos esos conocimientos de cómo se llevan a cabo las decisiones de las personas y lo combinamos con herramientas y un método experimental, vamos a empezar a tener no solamente hallazgos muy importantes del comportamiento de las personas, sino vamos a tener también hallazgos y acceso, ¿no?, a resultados y a rigor científico en lo que estamos haciendo. De cierta manera, el método experimental se vuelve una herramienta muy importante para las ciencias del comportamiento porque es lo que les permite determinar de cierta manera el impacto que están teniendo las distintas intervenciones que se diseñan con estas herramientas, ¿no? Y por último, tenemos que considerar para todo esto las herramientas y procesos de diseño. Si nosotros integramos estos 3 elementos, hallazgos del comportamiento humano, un método experimental para tener resultados fidedignos y con rigor científico, y conectamos esto con herramientas y procesos de diseño, entonces podemos empezar a diseñar productos, servicios y políticas que tomen en cuenta el comportamiento de las personas. Y es el valor del diseño de comportamiento, el poder integrar estas herramientas y el poder empezar a conectarse con procesos de diseño que permitan generar soluciones. De cierta manera, en la definición que acabamos de ver es un poquito difícil encontrar esto, pero vamos a verlo como este pequeño triángulo, donde podemos ver el valor de las ciencias del comportamiento al proveernos mejor entendimiento y hallazgos de la psicología humana, el método experimental que nos da acceso a evidencia y rigor científico, y de nuevo, si combinamos estos elementos con un proceso de solución como
un proceso de diseño, pues vamos a tener herramientas estratégicas que nos permitan derivar todo esto en una solución que sea implementable en el contexto donde estamos trabajando. En pocas palabras, ¿no? Esto es prácticamente a lo que nos vamos a concentrar cuando hablamos de Behavioral Design, la integración de estas herramientas y el objetivo de aplicar estos conocimientos a la solución o al desarrollo de una solución que genere cambio de comportamiento, ¿no? El valor de esto y el valor de voltear a ver estas herramientas y conjuntarlas bajo una misma herramienta, ¿no? Es que si nosotros diseñamos con el comportamiento humano en mente, vamos a poder incrementar el impacto y reducir el costo de las políticas y de los programas sociales que diseñamos. Principalmente porque uno de los grandes beneficios de trabajar con las ciencias del comportamiento es facilitar la adopción y el apego a ciertas políticas y programas sociales, lo cual evidentemente nos va a ayudar a mejorar el impacto y los resultados de estas iniciativas. Que justamente es el gran valor que han tenido estas herramientas en el mundo. Digamos, el tema de Behavioral Design no es algo que tenga 5 años de aplicarse, ¿no? Esto durante muchos años ha sido integrado paulatinamente en los procesos de investigación, diagnóstico y diseño de políticas públicas, y digamos que en los últimos 15 años se ha visto muy fuertemente el resultado de estas iniciativas y de estos esfuerzos por lograr la conexión entre las ciencias del comportamiento y la política pública. ¿Cómo se da o de dónde viene esta conexión muy natural? Y esto es algo muy bonito porque vamos a poder ver que el crecimiento de la aplicación de las ciencias del comportamiento, digamos, en el mainstream de política pública, tiene una relación muy directa con fechas específicas como la crisis financiera mundial de 2007 y 2008. Digamos que una de las herramientas y uno de los beneficios de trabajar con el comportamiento humano en mente es poder optimizar los impactos, poder optimizar los resultados de los procesos y, digamos, productos que estamos diseñando. Ahora, ¿en qué momento va a ser importante esto? Y esto es bien bonito, ¿no? Imagínense el 2008-2009, cuando pues, el mundo estaba sufriendo los efectos de la crisis financiera mundial de esos años, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando surge una crisis financiera mundial? Las primeras reacciones o los primeros efectos del mundo de la política pública tiende a ser a movernos hacia medidas restrictivas. Es decir, los gobiernos empiezan a darse cuenta que vienen momentos de incertidumbre y generalmente restringen su gasto, restringen el potencial y el presupuesto que se tiene destinado a política pública. Ahora, esto es muy importante porque imagínense que ustedes van a entrar al gobierno o a un puesto de gobierno en ese momento y se enfrentan con el gran reto de que su periodo va a estar marcado por una restricción presupuestal. Justamente ese fue el panorama que se enfrentó David Cameron, que en este momento estaba brincando a ser primer ministro de Reino Unido para suplir a Tony Blair. Y fue bien interesante porque él, digamos que a manera de herramienta para poder extender el impacto de lo que iba a hacer, crea o se pregunta a sí mismo, ¿no? ¿Cómo podemos optimizar iniciativas gubernamentales usando ciencias del comportamiento? Y entonces crea un pequeño equipo creado o conformado por académicos dentro, o bueno, personas que trabajaban dentro de la academia, específicamente en temas de cambio de comportamiento, y personas que estaban trabajando ya en la política pública de Reino Unido. Él junta a estas dos personas, o estos dos grupos de personas más bien, y les pone una misión bien interesante. Les plantean 2 años, presupuesto de 400,000 libras y el reto de, a través de los proyectos de este grupo, generar 10 veces la inversión inicial en términos de ahorro para que el grupo se mantuviera. Ahora piénselo, esto es algo bastante retador. Sin embargo, el grupo fue bien interesante porque ellos se dieron cuenta que el gobierno y los esfuerzos de política pública son como un barco que tiene muchos hoyos. Y estos hoyos son generados muchas veces por barreras, problemas de comportamiento que pueden resolverse utilizando las ciencias del comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que hace este equipo? Se voltea al ver este barco lleno de hoyos, empiezan a encontrar la manera de, por medio de pequeños experimentos, crear las soluciones que puedan medirse y que puedan determinar si efectivamente estas nuevas maneras de resolver los problemas generan eficiencia, y generan mejores resultados que las versiones anteriores. ¿Qué es lo interesante? Ellos miden después de 2 años y se dan cuenta que el esfuerzo de este equipo de trabajo había generado más de 100 veces ahorros en términos de la inversión inicial. Esto es muy bonito porque justamente el gran éxito que tuvo el Behavioral Insights Team en Reino Unido durante el periodo de 2007, 2008 a 2011, ¿no? Que fueron los momentos donde estuvieron haciendo pruebas y después estuvieron ya trabajando directamente bajo mandato de David Cameron, fueron momentos muy exitosos y fueron cosas que hicieron que el mundo entero volteara a ver estas herramientas como medios para generar innovación en la política pública. ¿Qué es lo que empezaron a hacer ellos? Y esto es una de las intervenciones que propulsó, digamos, el trabajo del Behavioral Insights Team
a la fama mundial. Ellos empezaron a trabajar con crear experimentos de comunicación. Ellos dividieron prácticamente el país en cuadrículas y empezaron a ver, por medio de experimentación, cuáles eran los fraseos más interesantes y más importantes para generar reacciones en las personas. Ellos empezaron trabajando con el tema de recaudación de impuestos, empezaron trabajando también con el tema de pagos de servicios públicos y empezaron a darse cuenta que haciendo pequeñas pruebas ellos iban a poder tener la certeza de que lo que estaban desplegando a nivel macro iba realmente a generar atracción y a tener resultados en las personas, ¿no? Del otro lado, imagínense, mientras esto estaba pasando por un lado del mundo, del otro lado estaban moviéndose también las cosas de manera muy interesante. Digamos que en Estados Unidos lo que generó un gran foco hacia la aplicación de las ciencias del comportamiento fue, digamos, la popularización del concepto de nudge. Y libros como el libro de Nudge que crearon o coautorean Richard Thaler y Kaczynski. Este es un libro que justamente refleja en gran medida toda la investigación académica, porque Nudge es fuertemente impulsado por investigación académica que se había hecho en términos de poder ajustar con uso de las ciencias del comportamiento, políticas y programas sociales. Ahora, esto fue bien interesante porque a raíz, perdónenme, del trabajo de Nudge, Kaczynski empieza a trabajar con Barack Obama. Y esto fue algo muy importante porque Barack Obama y Kaczynski tuvieron una relación de trabajo durante su primer mandato, ¿no? Obama tuvo 2 mandatos. Durante el primer mandato, Kaczynski fue parte central del equipo de regulación de Obama. De hecho, Sunstein fue el jefe de la Oficina Regulatoria o de Asuntos Regulatorios de Estados Unidos durante ese periodo. Y fue muy interesante porque posteriormente al trabajo que realizaron ellos juntos, ¿no? Obama dejó cambios muy importantes en la política mundial alrededor de las ciencias del comportamiento. Justamente antes de abandonar la oficina de gobierno en 2015, de hecho ahí pueden ver la fecha, septiembre 15 de 2015, Barack Obama firmó una orden ejecutiva para que todas las dependencias del gobierno de Estados Unidos integraran el uso de hallazgos y insights de comportamiento a la creación de programas y políticas. Esto es algo bien importante porque justamente Barack Obama lo que veía era la importancia de voltear a ver el comportamiento de las personas e integrarlo como herramientas en el diseño de política. Él decía, adoptar insights de las ciencias del comportamiento nos ayudará a modernizar toda nuestra estructura. Desde ofrecer servicios más eficientes, acelerar la transición a energías renovables, ayudar a que la población obtenga mejores trabajos, tenga mayor acceso a oportunidades de educación y básicamente a que vivan mejores vidas. Esto es importantísimo porque realmente esta visión de poder impulsar el desarrollo de política pública incluso marcó una ideología política muy fuerte. Obama, antes de salir de la oficina de gobierno, crea el Social and Behavioral Science Team, que es prácticamente la respuesta de Estados Unidos al Behavioral Insights Team, otro grupo completamente operado desde las oficinas de, bueno, en este caso la Casa Blanca, ¿no? Encargado de permear a distintas entidades de gobierno la aplicación de estos principios. ¿Qué es lo importante? Y por eso les decía que es un tema ideológico. Llega 2015, finales de 2015, se hace la transición de gobierno, entra Trump a tomar poder. ¿Y qué es de las primeras cosas que sucede? En 2017, justamente bueno, desde la entrada de Trump, se destina o se decreta, discúlpenme, que con 2017 se iba a acabar el equipo SBST. Entonces, esto es algo bien interesante porque justamente no todos los gobiernos son partidarios de la aplicación de las ciencias del comportamiento. Si lo piensan, hay un nivel de cierta manera invasivo en las prácticas de las ciencias del comportamiento y justamente algunos gobiernos, como en el caso de Trump, dijeron, ¿sabes qué? Nosotros no queremos tener que ver nada con esto. Cerraron el SBST y abandonaron completamente los esfuerzos que había sido o que había hecho Obama inicialmente por permear las ciencias del comportamiento en Estados Unidos, ¿no? Este grupo que lideraba Maya Shankar se acaba, Maya Shankar pasa a trabajar dentro de Google como la jefa de la unidad de Behavioral Science, lo cual pues es prácticamente lo que refleja un poquito lo que ha pasado en algunos lugares en el mundo, ¿no? También donde las empresas privadas terminan muchas veces absorbiendo a las personas que inician o que crean estos equipos dentro del gobierno. Hoy en día, ¿no? ¿Qué está pasando? Y esto es algo bien interesante. Si ustedes se registraron al webinar, ¿no? Con el correo de recapitulación, les vamos a compartir este documento que preparó el Banco Mundial. Es un documento que ellos prepararon hace ya unos cuantos años, pero es muy buen documento de soporte porque ellos hicieron un estudio de cómo se están aplicando las ciencias del comportamiento en este momento. Y es muy bonito porque ellos se dan cuenta que no es como, no plantean ellos una forma de aplicarlo, sino analizan cómo se está haciendo. Y es bonito porque les digo, ellos al final del día se dan cuenta que hay oportunidades de crecimiento. Hay oportunidades y hay elementos que comparten estos equipos que ya han estado creando
algunos equipos, algunas aplicaciones, algunos ejemplos de los resultados que puede traer el integrar estas ciencias del comportamiento de manera pues, transversal en las organizaciones de gobierno. La gran pregunta que nos tenemos que hacer no es tanto quiénes lo hacen, ¿no? La gran pregunta es cómo lo hacen, porque realmente las disciplinas todavía están en un punto de crecimiento donde incluso los mismos equipos que trabajan dentro de países siguen extendiendo su alcance, siguen permeando a otro tipo de instituciones. Es decir, no todas las instituciones tienen la misma capacidad de utilizar las ciencias del comportamiento. Justamente en este punto es donde tenemos que entender cuándo y cómo nos va a venir más útil, ¿no?, utilizar estas herramientas. Entonces, para responder a esta pregunta de cómo aplican behavioral estos equipos que ya lo están aplicando en política pública, tenemos que tratar de entender dos cosas muy específicas. Primero, hay que entender qué enfoque de aplicación se le puede dar a estas herramientas. Ahorita vamos a hablar de eso. Y después tenemos que hablar también de qué etapa del ciclo de política está tocando el producto, el servicio o la estrategia que queremos trabajar. Vamos a concentrarnos primero en este tema del enfoque de aplicación de las ciencias del comportamiento. Y aquí lo que tenemos que ver es que, en esencia, ¿no?, las herramientas de Behavioral Design tienen dos enfoques de aplicación principales. El primer enfoque va a ser un enfoque correctivo que sucede, digamos, cuando vamos a trabajar sobre un contexto ya existente, con puntos de contacto objetivos y resultados ya existentes, pero que necesitan ser corregidos, que necesitan ser reestructurados para alcanzar objetivos distintos, ¿no? Ahorita vamos a meternos un poquito más a detalle de eso y vamos a ver la segunda versión o el segundo enfoque de aplicación que tiene que ver con un enfoque preventivo. Cómo utilizamos las herramientas y procesos de las ciencias del comportamiento no para identificar barreras, sino para informar nuestros procesos de diseño y anticipar justamente estas barreras de comportamiento. El enfoque correctivo prácticamente lo tenemos que entender de la siguiente manera, ¿no? Es decir, es aquel enfoque que toma los principios de las ciencias del comportamiento como una referencia para identificar barreras y motivadores que nos van a permitir optimizar el despliegue del comportamiento de alguien o el comportamiento humano, ¿no? Es decir, es prácticamente cuando utilizamos las ciencias del comportamiento para corregir y rediseñar políticas, programas y servicios públicos que ya existen y que requieren justamente ser optimizados, ser potenciados utilizando estas herramientas. Prácticamente esta visión del enfoque correctivo corresponde a las herramientas de nudging, de boosting, todas aquellas intervenciones de contexto que nos van a servir para modificar elementos del comportamiento de las personas, ¿no? Es decir, este enfoque correctivo es quizás el más conocido, es el que más aplicaciones, digamos, en historia tiene, pero no necesariamente es el mejor, y eso es algo que vamos a ver hacia el final de la presentación. Un poquito lo que tenemos que entender es que hay que balancear la aplicación de estos dos enfoques, entre el correctivo y el preventivo, para alcanzar los mejores resultados. Ahora, ¿cómo podríamos ver de otra manera el enfoque correctivo? Y esto es algo muy bonito, porque el enfoque correctivo, de nuevo, se trata de corregir algún elemento que estamos dándonos cuenta que no alcanza ciertos objetivos. Imaginémonos un producto o un servicio público que no está alcanzando los resultados de adopción deseados. Entonces, en una situación así, nosotros tomaríamos las ciencias del comportamiento y utilizaríamos, digamos, los principios de comportamiento como una especie de óptica, un filtro que nos va a ayudar a encontrar pequeñas carencias o pequeñas barreras en el contexto de las personas. El objetivo de hacer esta identificación de barreras en el contexto de las personas es prácticamente poder generar alternativas de solución que sean integradas al contexto y que generen cambios en el comportamiento de las personas. Así es como funcionan, por ejemplo, estas herramientas de nudging y boosting, donde vamos a un contexto, identificamos elementos que están carentes en dicho contexto y creamos una intervención que complemente o que rellene, por así decirlo, las carencias que habíamos identificado. Estamos corrigiendo los resultados de un producto o un servicio que no se acerca o que no está generando las condiciones deseadas. Ahora vamos a ver el otro lado de la moneda, ¿no? Es decir, si ese es el enfoque correctivo, ¿cuál sería entonces un enfoque preventivo? Un enfoque preventivo se refiere a aquel enfoque que toma los principios de las ciencias del comportamiento como una referencia para informar nuestro entendimiento de los individuos y entonces poder identificar retos de comportamiento y diseñar soluciones que consideren estos principios de comportamiento. Es decir, básicamente lo que estamos haciendo es llevando el entendimiento de las personas o del comportamiento de las personas a un nivel un poquito más estratégico, ¿no?, para poder identificar nuevos retos, diseñar nuevas políticas o crear nuevas soluciones que anticipen estas barreras de comportamiento. Prácticamente viéndolo de esta perspectiva de una pequeña animación, ¿no?, en este caso la animación es completamente distinta. El enfoque preventivo más bien va a utilizar las ciencias del comportamiento para identificar
barreras o conocer, digamos, perdón, robustecer el conocimiento que tenemos del comportamiento humano, para integrar este conocimiento robustecido a nuestros procesos de diseño y poder al final del día generar productos y servicios que anticipen esas barreras e integren lo necesario para que puedan ser adoptados y que puedan ser utilizados por las personas. Lo atractivo de este segundo enfoque es que no estamos limitados a algo que ya existe y podemos nosotros rediseñar y podemos nosotros presentar alternativas que cambien considerablemente el comportamiento de las personas. Al final, para que vean un poquito más de qué implica el cambio del enfoque correctivo a un enfoque preventivo, hablemos rapidísimo del programa Save More Tomorrow. Save More Tomorrow es un programa de ahorro voluntario, ¿no?, creado por Shlomo Ben-Artzi y Richard Thaler. Y lo atractivo que tiene este programa de ahorro es que cambia considerablemente las preguntas que inician o que generan, ¿no?, el desarrollo del producto. ¿Qué es lo que pasa? Thaler y Ben-Artzi no se hacen la pregunta tradicional de cómo podemos mejorar el diseño de un programa de ahorro para el retiro. Es decir, no agarran este enfoque correctivo de corregir algo que no está alcanzando los resultados deseados, sino que ellos integran a su proceso de diseño elementos del conocimiento del comportamiento humano. Es decir, ellos cambian esa pregunta por cómo podemos crear un programa de ahorro que minimice el impacto del descuento hiperbólico, la inercia y la procrastinación de las personas. Y esto es bien importante porque ¿qué es lo que genera? Al final del día, Thaler y Ben-Artzi toman estos elementos y desarrollan, discúlpenme, todo un programa que cambia las reglas de un programa de ahorro tradicional. Ellos utilizan herramientas como los defaults para facilitar que el enrolamiento, este programa, se dé de manera automática. Ellos facilitan, y conociendo que las personas tenemos una cierta inercia que a veces hace complicado realizar acciones, ellos automatizan los depósitos de manera recurrente para que la persona no tenga que hacer esa acción de manera, pues, por su propia cuenta, ¿no? Y también abordan un gran problema del tema del ahorro voluntario, que es ahorrar. Para mí en el futuro implica perder dinero. Sin embargo, en este programa de Save More Tomorrow, las decisiones de ahorro están atadas a incrementos salariales futuros. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona nunca va a dejar de ver dinero en su bolsillo, porque lo único que va a pasar es que su bono se va a reducir y va a recibir poquito menos dinero de lo que hubiera recibido si no tuviera el programa. ¿Qué es lo padre de este programa? El programa ha ayudado a más de 15 millones de personas a realizar aportaciones a su fondo para el retiro y ha cambiado incluso la manera en la que se regula justamente este tema de los 401k. Con el lanzamiento de programas como Save More Tomorrow, 401k se volvió un elemento regulatoriamente obligatorio para las empresas que contratan personas. Entonces les digo, es bien interesante ver esto porque si bien estamos utilizando también la óptica de las ciencias del comportamiento, los objetivos, discúlpenme, son distintos. En uno queremos utilizar estas herramientas para identificar barreras, derribarlas y facilitar el comportamiento de las personas. Mientras que en este segundo esquema lo que buscamos es informar nuestro proceso de investigación, diagnóstico y diseño con los principios de las ciencias del comportamiento para entonces diseñar una política que realmente considere estos elementos desde el principio. Ahora, estos dos temas de si aplicamos las ciencias de manera correctiva o de manera preventiva, tienen que coexistir con el tipo y el momento de política que esté tocando o que estemos tocando cuando estamos trabajando con alguna de estas herramientas. Y esto es muy bonito porque la OCDE nos plantea 6 pasos recomendados para diseñar cualquier política pública. Y ellos dicen, bueno, un ciclo de política debería de iniciar por la identificación de retos y problemas. Es decir, las instituciones encargadas de diseñar política deberían de preguntarse qué retos, qué problemas debemos abordar con instrumentos de política. Una vez que se identifica esto, viene el momento de investigar el problema, ¿no? Extraer información de este reto y poder contextualizar a quienes van a diseñar soluciones para ese contexto, ¿no? Sigue un tercer momento encargado de diseñar y construir la política o la solución, es decir, qué regulaciones, qué servicios debemos diseñar o rediseñar para abordar el reto, ¿no? Una vez que tenemos esta solución o política diseñada, viene el momento de implementarla, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que más personas lo adopten, ¿no? Facilitar que más personas lo usen y cómo podemos asegurarnos tener un esquema de medición adecuado donde podamos saber si lo que estamos haciendo o lo que estamos incorporando al contexto realmente tiene o no tiene resultados y efectos como los anticipábamos. Finalmente, el ciclo de política lo que nos plantea es que hay que determinar, una vez que pasa esto, estos 5 pasos, ¿no? Si finalizamos esta política o la renovamos. Si los resultados ameritan que reiniciemos el proceso desde el inicio o si de plano ya no tenemos que hacer absolutamente nada.
Lo bonito de este ciclo es que se empata perfectamente con los dos enfoques que acabamos de ver. Aquellos enfoques o aquellos usos, ¿no?, de enfoque preventivo van a caer en estos primeros 3 momentos, en donde podemos utilizar las ciencias del comportamiento para robustecer el entendimiento que tenemos de las personas y poder identificar nuevos retos, nuevos problemas que están ligados, como lo acabamos de ver, a temas de descuento hiperbólico y temas de comportamiento. Vamos a ver también que la investigación es un punto muy importante donde si conocemos las herramientas y procesos de las ciencias del comportamiento, podemos expandir fuertemente nuestro alcance y nuestro foco de investigación. Lo mismo que en el proceso de diseño y construcción de la política. Si no tenemos un elemento previamente establecido, este es el momento donde vamos a tener que prevenir, ¿no?, y preestablecer un cierto camino de acción donde nosotros seamos quienes dictemos el camino así, ¿no? Mientras que en el segundo parte, o en la segunda parte del ciclo, ¿no?, estamos trabajando más con las herramientas del enfoque correctivo, que es cuando ya está diseñada una política y queremos nosotros incrementar su adopción, incrementar su uso, incrementar el apego de los usuarios, ¿no? También cuando queremos medir y determinar si esa política tuvo un efecto y tuvo un resultado positivo o negativo frente a los objetivos que nos habíamos planteado, y también en la parte final, cuando tenemos que tomar la decisión de mantenemos esto o lo reestructuramos y lo reiniciamos la experimentación, ¿no? Digo, es muy bonito ver esto porque estos enfoques que son muy diferentes, ¿no?, empatan perfectamente con el diseño de política, y dependiendo de dónde estemos ubicados, ¿no?, vamos a tener que ver qué herramientas del enfoque preventivo, del enfoque correctivo podemos utilizar. De hecho, en este reporte de la OCDE que les había comentado, hay una frase muy bonita que resume la importancia de también conocer esto, ¿no? Y realmente, gracias a este tipo de frases fue que vimos la importancia de tocar estos dos temas, correctivo y preventivo, ¿no? La OCDE dice lo siguiente: las ciencias del comportamiento parecen usarse principalmente en las etapas posteriores del ciclo, correspondientes al diseño e implementación de nuevas políticas, en lugar de la etapa inicial, correspondientes a investigación y diagnóstico. Les digo, esto es algo muy importante porque refleja mucho cómo se están utilizando estas herramientas ahorita. La mayoría de los usos vienen dados por correcciones. ¿Cómo puedo hacer que esta política tenga más tracción? ¿Cómo puedo hacer que esto tenga más efecto? ¿Cómo puedo hacer que las personas que no hacían tal ahora lo puedan utilizar? ¿Qué significa esto? Pues prácticamente que las ciencias del comportamiento se aplican cuando ya existe una política, como una herramienta que normalmente sirve para ajustar y mejorar la implementación y el cumplimiento de la misma, no tanto para identificar nuevos retos y medios de solución a los problemas de política. Esto me parece súper relevante porque, les digo, refleja fuertemente el estado actual de las aplicaciones o de las instituciones que aplican política pública. Si alguno de ustedes estuvo presente en el Nudge Talk, que fue hace como unas 3, 4 semanas más o menos, ¿no?, que fue esta conferencia muy grande de ciencias del comportamiento aplicadas, muchas de las ponencias, digamos, de practitioners iban muy enfocadas hacia esto. El camino hacia adelante de las ciencias del comportamiento es migrar de ser soluciones de curitas, ¿no?, de ser soluciones quitapón a problemas que vamos encontrando en el camino, a ser soluciones más estratégicas, a llevarlos al diseño inicial o a las partes iniciales del proceso de diseño, ¿no? Les digo, es muy interesante ver esto porque ver solamente una de las caras de la aplicación de las ciencias del comportamiento le quita mucha potencia. Ver estas dos aplicaciones y ver que podemos llevarlo a un nivel mucho más, digamos, estratégico al inicio de los procesos de diseño también es algo súper importante, ¿no? Ahora, a manera de resumen, ¿no?, ¿cómo es que están aplicando ahorita los equipos, la mayoría de los equipos que trabajan con estas herramientas? ¿Qué tipo de problemas o qué tipo de aplicaciones persiguen? La mayoría de las aplicaciones van a venir en línea de estos 8 puntos que vamos a ver aquí. Muchas de las iniciativas o muchas de las instituciones que trabajan con herramientas de comportamiento y políticas lo hacen para mejorar la adopción y el apego a políticas y programas sociales. Es decir, cualquier programa social que haya sido lanzado y que no haya tenido tracción entre los usuarios va a ser un sujeto o va a ser algo que vamos a poder mejorar fuertemente con estas herramientas. Muchas veces se utiliza también para mejorar el impacto de la estrategia de comunicación, ¿no? Las estrategias de comunicación se pueden beneficiar muy fuertemente y se beneficia muy fuertemente de la aplicación de estos conceptos. También nos puede ayudar mucho para rediseñar procesos y servicios públicos, incrementar el cumplimiento e involucramiento de los ciudadanos. De hecho, vamos a ver un pequeño ejemplo de eso en unos minutos, ¿no? También se utiliza mucho para regular mercados que están ahorita fomentando comportamientos nocivos o negativos, para reestructurar incentivos que nos permitan facilitar la realización de ciertas acciones, rediseñar estrategias de aprovechamiento de recursos y servicios públicos, ¿no? Hay muchas aplicaciones de estas herramientas en
en operadores de agua, de operadores de luz, operadores de gas, ¿no? Y también para facilitar el flujo de información a la población, ¿no? Es decir, esto podríamos decir que es en resumen las 8 grandes líneas de aplicación que tienen los equipos que trabajan dentro del gobierno. Y les digo, en gran medida las aplicaciones van a estar viviendo en este enfoque correctivo. Cosas que nos damos cuenta que no están alcanzando los objetivos deseados, que requieren o que reciben tratamiento de las ciencias del comportamiento para impulsar sus resultados, su adopción, etcétera, etcétera. Entonces, viendo esto y habiendo conocido la fotografía de que tenemos, digamos, distintos medios de aplicación, ¿no? Vamos a concentrarnos ahorita en 5 principios que se están aplicando o que pueden verse aplicados a política pública de manera correctiva. Ahorita vamos a ver que estos ejemplos que estamos mostrándoles o que les vamos a mostrar van a estar corrigiendo iniciativas que ya existen y que buscan justamente fortalecerse con la aplicación de herramientas de las ciencias del comportamiento, ¿no? Vamos a ver estos 5 principios. El primero se trata de la transparencia operacional. Es un principio muy bonito, es un principio muy importante y es un principio que nos puede generar cambios fuertísimos en la percepción de las personas. El segundo tiene que ver con comunicar con prominencia. Es un principio muy subestimado, ¿no? Muchas veces vemos el comunicar con prominencia como algo innecesario y a veces bobo. Vamos a darnos cuenta que es algo súper importante si queremos facilitar que las personas logren los cambios de comportamiento que deben lograr. El tercer concepto que vamos a ver va a ser hacer las cosas fáciles, un concepto compartido por prácticamente todos los modelos de cambio de comportamiento. Vamos a ver un concepto número 4, que es recordar las cosas en tiempo. También es un concepto muy utilizado en los modelos y van a ver que es igual que comunicar con prominencia, lo que muchas veces vamos a subestimar, discúlpenme si eso no es necesario. Vamos a darnos cuenta que es muy importante estar constantemente recordando las cosas en los contextos donde queremos que las acciones se lleven a cabo, ¿no? Y el último de los 5 conceptos que vamos a ver va a ser el de facilitar una sensación de urgencia para que las acciones se den en este momento, ¿no? Estos 5 conceptos los vamos, les digo, a aplicar a través de algunos ejemplos. Vamos a ver primero el caso de la transparencia operacional. La transparencia operacional es algo muy bonito porque es un experimento, es un concepto, digamos, muy estudiado incluso dentro de las ciencias de administración, ¿no? Todos los investigadores organizacionales que han trabajado con este concepto han visto una muy fuerte conexión entre la percepción que genera, ¿no?, transparentar procesos y mostrar trabajo oculto al ojo de los usuarios y la percepción de valor. Aquí, por ejemplo, hay dos investigadores muy importantes. Ellos trabajan en Harvard. Lo hacen desde la escuela de negocios. Es algo muy importante, ¿no? Digamos que las ciencias del comportamiento aplicadas están teniendo ahorita un renacimiento muy fuerte en las escuelas de negocios. Escuelas de negocios como el MIT, como Sloan del MIT, perdónenme, las escuelas de negocios de Harvard, la escuela de negocios de la Universidad de Toronto. Todos ellos están albergando equipos que trabajan también con herramientas de las ciencias del comportamiento. Bewley y Norton forman parte de este equipo de Harvard y ellos han trabajado desde hace más de 10 años con este concepto de transparencia operacional tratando de incrementar la percepción de valor de las personas. ¿Para qué nos va a servir este concepto? ¿Para qué nos puede servir este concepto? Muchas veces nos va a servir para mejorar la percepción, confianza, certidumbre y la satisfacción de los usuarios de productos y servicios. Recordemos que la política pública, discúlpeme, se encarga de diseñar y de determinar la provisión de servicios gubernamentales. Por eso es que este es un concepto que tiene tanta aplicación y que se vuelve tan importante para esto. Ahora, ¿cómo funciona o cómo se dieron cuenta de la importancia de la transparencia operacional en términos de percepción de gobierno? Bueno, de percepción de los ciudadanos hacia el gobierno. Bewley y Norton empezaron a trabajar con una aplicación que diseñó el gobierno de la ciudad de Boston, en Massachusetts, en Estados Unidos. El problema de esta aplicación es que ellos lanzan el aplicativo y se dan cuenta que el aplicativo tiene muy baja adopción y muy bajo uso entre la población, digamos, que era el público objetivo de la aplicación. ¿Cómo funcionaba la aplicación? Y es donde esto se vuelve interesante. Era una aplicación que buscaba incitar a los ciudadanos a ser quienes fungieran como policías, ¿no? Salir a la calle, identificar lugares, momentos que requerían provisión de servicios de parte del gobierno. ¿Qué es lo que pasaba? Ahorita el aplicativo funcionaba de la siguiente manera. Ustedes podían salir, tomaban una fotografía, por ejemplo, en este caso, una banqueta sin limpiar, ponían ahí su explicación del caso, subían su queja y días después ustedes podían regresar a consultar, discúlpenme, aquí. Ahí está. Regresaban aquí a poder consultar el resultado de su notificación. En este caso, como lo pueden ver, encontraba la persona un pequeño sticker en la parte de abajo que decía caso cerrado y listo. De esa manera, los usuarios de la plataforma pueden saber
que su petición de dar servicio en esa zona había sido atendida. Ahora, justamente Bewley Norton, les digo, se empiezan a dar cuenta que pueden jugar con un experimento y dicen, bueno, vamos a dividir a la población, vamos a poner a la mitad de la población a seguir trabajando con esta aplicación que no tiene transparencia y vamos a poner a la otra mitad de la población en una aplicación que sí tiene transparencia. ¿Qué es lo que pasa con una aplicación que sí tiene transparencia? La parte inicial era exactamente igual, ustedes tenían que tomar la fotografía y subir, digamos, su reporte. La única diferencia es que en este caso de transparencia operacional, la aplicación les respondía. No solamente se daba esta notificación de que el caso se había cerrado, sino que se le subía a la persona una fotografía mostrándole en este caso, la cera ya limpia. Ahora, ¿qué es lo interesante de esta situación? Prácticamente estamos viendo en el segundo caso, ¿no? Un ejercicio, un proceso que antes se quedaba oculto a nuestros ojos y que ahora lo podemos nosotros ver. Con esta diferencia de las aplicaciones y por mostrar esta transparencia operacional, ¿no? Lo que se dieron cuenta los experimentadores es que los residentes presentaban un incremento de casi 60% en las solicitudes de requerimientos de cambios, ¿no? Y también incrementaban casi el 40% las categorías de solicitudes que hacían. Al final del día, si bien esto no es un cambio de comportamiento que se vea reflejado en una acción directa, lo importante es ver el cambio en la certidumbre y en este caso la satisfacción que pueden llegar a tener las personas cuando son expuestas a este tipo de tratamientos que consideran la aplicación de las ciencias del comportamiento. Ese mismo aplicativo, ¿no? Fue llevado o fue utilizado de otra manera bien interesante donde ellos jugaron con los resultados del aplicativo. El aplicativo generaba datos y esos datos podían trasladarse a información que era expuesta o no expuesta a los ciudadanos. Justamente Bewley Norton juegan con la posibilidad de mostrar esta información a las personas versus no mostrarla. ¿Cómo lo hacen ellos? Ellos ponen a las personas a participar de un sitio web que resume, ¿no? Prácticamente este sitio web se metía a la API de la aplicación, sacaba los datos y ubicaba los datos como pequeños marcadores en un mapa. La mitad de la población podía entrar al mapa, podía ver el monto de solicitudes que había, pero no podía ver aquellas solicitudes que ya estaban siendo atendidas y aquellas que no. Mientras que la otra mitad de la población sí podía hacer. Llegaba, encontraba los datos y podía encontrar la mitad o la cantidad de reportes que ya estaban siendo abordados y los reportes que seguían abiertos. Es decir, la persona podía ver lo que había detrás del aplicativo, ¿no? Estos procesos funcionando por detrás, mientras que en el otro caso la persona estaba así. ¿Qué es lo interesante? Vamos a ver los resultados en términos de, digamos, la actitud y el apoyo que puede generar esto hacia los programas, ¿no? En términos de actitud, había un cambio importante de casi 14 puntos porcentuales, ¿no? Cuando las personas eran expuestas al tratamiento de transparencia operacional. Lo mismo que en términos de el apoyar este tipo de iniciativas. Ahora, ¿qué es lo interesante? Bewley Norton extienden su investigación a temas de percepción. Y ellos empiezan a investigar qué es lo que pasaría o qué considera la persona que el gobierno hace un mejor... A ver, aquí las preguntas decían, a ver, denme un segundito. ¿Considera que el gobierno hace un mejor trabajo del que se le da crédito? 66% de las personas decían que no y 34% decían que sí. Cuando se expone a las personas a el tratamiento de transparencia operacional, estos números cambian en 23 puntos porcentuales, ¿no? Lo mismo con esta pregunta, ¿considera que el gobierno amenaza tus derechos y libertades personales? ¿No? 60-40, cuando ponemos a las personas a trabajar o a pasar por esta transparencia operacional, la percepción cambia en 38 puntos porcentuales, ¿no? Entonces les digo, es bien interesante ver esto porque las ciencias del comportamiento nos pueden ayudar a esto, a generar productos, servicios o políticas que integren elementos que nos ayuden a cambiar la percepción de las personas o la satisfacción incluso que se tienen con los trabajos, en este caso del gobierno. Ahora, el tema de la transparencia operacional es importantísimo, ¿no? Pero así como está la transparencia operacional, hay otros conceptos que son igual de importantes e igual de potentes al momento de llevarlos a la práctica. Aquí vamos a ver el tema de comunicar con prominencia. Y comunicar con prominencia es, les digo, uno de estos temas muy subestimados, pero que a pesar de ser muy subestimado, puede generar resultados muy importantes en cambio de comportamiento de las personas, ¿no? ¿Qué nos dice el principio de comunicar con prominencia? Bueno, lo que impulsa o de donde viene este principio es el hecho de que las personas contamos con atención y capacidad de procesamiento muy limitada. Entonces, considerando que las personas, que los humanos tenemos capacidad de procesar información limitada, los elementos que diseñamos, sean productos, servicios o estrategias, tienen que considerar la carga cognitiva y el exceso de estímulos que van a existir en el contexto de las personas. ¿Para qué nos va a servir esto?
Si nosotros diseñamos con prominencia en mente, vamos a poder crear cambios en la atención de las personas y vamos a poder facilitar a través de estos cambios en la atención de la persona la transferencia de información relevante para los comportamientos que queremos que se lleven a cabo. Y eso es algo muy importante, porque muchas veces las barreras que evitan que las personas ejecuten comportamientos es justamente esta falta de información relevante para la ejecución del mismo. Muchas veces lo que vamos a ver es que este tema de comunicar con prominencia es un concepto clave para facilitar la adopción de servicios públicos. ¿Cómo lo hacen? Justamente aquí les vamos a mostrar un pequeño reportaje, ¿no?, de una noticia que acaba de salir al inicio de esta semana y que demuestra fuertemente la importancia de que los gobiernos y los creadores de política pública comuniquen adecuadamente sus esfuerzos. Vean esto. Todos los semáforos están en rojo, pero los peatones no cruzan y los automovilistas siguen circulando. Lejos de ser utilizados, los cruces estilo Tokio en Monterrey son ignorados por transeúntes ante la falta de cultura vial. Al recorrer 5 cruceros en los que hay un rojo sincronizado que permite el paso de peatones en todas las direcciones, se observó que en ninguno se aprovecha la configuración. Ya sea por desinformación o por el miedo de ser atropellados por el poco tiempo del semáforo, la mayoría de los peatones prefiere cruzar en forma de L en lugar de caminar en diagonal, lo que retrasa su recorrido. Así sucede en los cruces de la Avenida Juárez con Padre Mier y con Juan Ignacio Ramón, donde el Estado invirtió cerca de 2,5 millones de pesos en infraestructura, pero los peatones pasan por alto las señalizaciones. Como todavía no está familiarizado, pues todavía no desconoce todavía ese, aunque ve las líneas quitadas, pues desconoce el que puede cruzar así. Ya, por esa parte, pues aquí conocemos que hay mucha falta de cultura vial. Ambos cruceros tienen líneas delimitadas para el cruce en diagonal, pero no cuentan con sonido y el rojo simultáneo solo tiene una duración de 18 segundos. Para no salía. Sí vi que estaba el número descontando tiempo, pero no vi que se podía cruzar. También el cruce de Juan Ignacio y Suazo, así como el de Juárez y Manuel M. del Llano, cuentan con un modelo similar con un rojo simultáneo en los semáforos, pero no tiene cruces de cebra y duran solo 16 segundos. El primer crucero de este tipo se implementó hace casi 2 años en la zona TEC, donde la afluencia ha disminuido por la pandemia y tampoco se observaron peatones que lo utilicen. Ahora, si bien estamos hablando de un cruce peatonal, ¿no?, lo importante es ver la importancia de comunicar adecuadamente la información a las personas, ¿no? Es decir, tratemos de llevar esto a un contexto de un programa de salud, un programa de vacunación, de un programa de subsidios federales, ¿no? Es decir, al final del día la falta de información, la falta de conocimiento es la fuente en muchas ocasiones de la falta de adopción de productos y servicios públicos. En este caso, les digo, lo interesante del reporte era ver cómo se han invertido 2,5 millones de pesos en una iniciativa que se asume automáticamente que la persona va a entender y va a poder operar por su propia cuenta, y que justamente por esta falta de comunicación prominente, ¿qué es lo que pasa? Las personas no saben qué hacer y están cruzando en L cuando podrían justamente cruzar de manera diagonal, ¿no? Entonces es bien importante ver esto porque por más que estemos tratando incluso, como este caso que les vamos a mostrar, que ya no tiene que ver con un cruce peatonal, pero que tiene que ver con un programa de soporte y de subsidios federales justamente al consumo eléctrico. En este caso, este es un programa que estaba destinado para Ontario. Service Ontario es una empresa de gobierno, ¿no?, que trabaja en Canadá tratando de aplicar ciencias del comportamiento para optimizar procesos del gobierno de Ontario. Y ellos lo que hicieron, ¿no?, fue tratar de impulsar la adopción de este programa que podía facilitar ahorros de hasta un 80% en el gasto de los hogares que formaran parte del programa. Es decir, formar parte de este programa podía reducir considerablemente nuestro gasto de energía, aún así la tasa de adopción era prácticamente cero. ¿Qué es lo que ellos se dieron cuenta? Ellos targetearon 90,000 receptores de información para asegurarse que estas 90,000 personas iban a recibir información que les permitiera accionar un comportamiento y formar parte de la aplicación o de este programa de subsidios, ¿no? ¿Qué es lo que ellos vieron? Ellos empezaron a insertar información en el contexto que hacía falta. Empezaron primero comunicando información sobre el potencial ahorro anual que podría tener la persona al momento de abordar o de adoptar este programa. Y empezaron a jugar con variantes de este tipo de trabajo, ¿no? Ellos empezaron a comunicar utilizando información que estaba planteando desde las pérdidas e información de habilidad. Aquí pueden ver un teléfono y un procesito muy, digamos, sintético para explicar a las personas los pasos que tenía que hacer para registrarse en el programa, ¿no? ¿Qué es lo interesante de esto?
este tipo de cartas que empiezan a replantear información, que empiezan a generar justamente prominencia en la manera de comunicar estos datos, empiezan a tener mejores resultados que lo que estaba previamente establecido. Por ejemplo, si las personas recibían simplemente una carta que resaltaba los ahorros potenciales de participar en el programa, incrementaban las aplicaciones versus no tener nada en un 7.7%. Cualquiera de estas dos aplicaciones que no solamente daban información de las ganancias o las pérdidas, sino que le daban también a la persona los siguientes pasos, incrementaban la tasa de aplicación hasta en 14.8%. Y véanlo, son elementos que muchas veces van a tocar rediseños de forma de los medios de política y que pueden generar un cambio de hasta un 7%, ¿no? En términos de política pública, el éxito o la diferencia de adopción de 7% puede ser la diferencia entre una política exitosa y una política que se desecha. Entonces, también es muy importante ver que estas son herramientas que pueden realmente contribuir al desarrollo de estas, digamos, de estos efectos, ¿no? El tercero de los conceptos que tenemos que tocar sería hacer las cosas fáciles. Y esto es un concepto muy bonito porque es un concepto que viene compartido por prácticamente todos los modelos de cambio de comportamiento. Es decir, no va a haber un comportamiento si no hay una acción y por eso facilitar la realización de las acciones es una palanca tan importante para facilitar el cambio de comportamiento. ¿Para qué nos va a servir el hacer las cosas fáciles? Pues prácticamente para desarrollar políticas, productos y servicios públicos que tengan y tomen en cuenta la habilidad de los usuarios al momento de ser diseñados. Esto es algo muy importante porque piensa en la habilidad como un pequeño salto de altura. Si nosotros elevamos los requerimientos de habilidad que la persona tiene que tener para ejecutar un cambio de comportamiento, pues simplemente menos personas van a poder brincar ese salto de altura y menos personas van a ejecutar el cambio. Si nosotros hacemos las cosas fáciles, bajando el brinco de altura a 1,5 metros, pues vamos a facilitar que más personas logren llevar a cabo estas acciones necesarias para que el cambio de comportamiento se dé, lo cual hace que este principio sea vital dentro de la aplicación de las ciencias del comportamiento hacia el desarrollo de política, ¿no? Aquí vamos a ver un pequeño experimento realizado por el Behavioral Insights Team, ¿no? Un pequeño estudio que realizan ellos en una universidad en Dalhousie, Canadá, ¿no? En donde ellos empiezan a tratar de analizar barreras relacionadas a, digamos, el reciclaje y la segmentación de residuos. Ellos se dan cuenta que los principales problemas o fricciones para estas acciones son falta de accesibilidad y falta de comprensión sobre la separación y eliminación adecuada de residuos. Justamente en este sentido, antes de ir a incitar o a incentivar a las personas a poder, digamos, generar separación de basura, habría que darles las herramientas para que lo pudieran hacer. En este sentido, lo que el Behavioral Insights Team ayudó a hacer a esta universidad fue a rediseñar y a proveer materiales, ¿no? Dar elementos que facilitaran justamente estas acciones o estas decisiones que tenía que llevar a cabo la persona, de una decisión con muy poca información a algo que le permitía a la persona y que le bajaba el brinco de altura a algo que era mucho más asequible, ¿no? En este sentido, cuando se hace la medición de estos resultados, se dan cuenta que el 88.5% de los estudiantes que participan con este tratamiento se apegan a la separación de residuos. ¿Por qué? Porque le estamos haciendo más fácil esta separación, ¿no? En este sentido, y siguiendo un poquito este reporte del Behavioral Insights Team, es muy interesante porque ellos se dan cuenta que el tema de hacer las cosas fáciles no solamente detona cambios de comportamiento en términos de separación de residuos, sino también de decisiones de transporte. Ellos se dan cuenta que un elemento muy importante para facilitar la migración de transportes, digamos, motorizados a transportes no motorizados es lograr hacer fácil las acciones, facilitar la infraestructura, generar las condiciones para que quien toma esas decisiones pueda ejecutarlas de manera adecuada, ¿no? El cuarto de los conceptos que queremos cubrir tiene que ver con recordar las cosas a tiempo. Y esto es algo súper importante también porque las personas, de nuevo, contamos con atención y capacidad muy limitada. Entonces, el diseño de nuestros estímulos tiene que considerar, recordar e impulsar constantemente la necesidad de actuar en las personas. Si nosotros no integramos al diseño de nuestras políticas, de nuestros programas, estos elementos, estamos dependiendo de que la persona por sí sola sea quien se acuerda, sea quien recuerda y lleva a cabo todas las acciones subsecuentes necesarias para actuar. Justamente, si bien podemos dejar eso abierto a la persona, es mucho más fácil y es mucho más potente en términos de cambio facilitar esa información nosotros. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues prácticamente para no dejar en las manos o en la mente, en este caso de los usuarios, toda la responsabilidad de procesar, recordar y accionar un comportamiento. Es muy importante que para esto, ¿no?, podamos identificar puntos de contacto y momentos que nos permitan saber dónde y cómo es la mejor manera de comunicar esta información en el contexto de las personas. Aquí
aquí hay un pequeño experimento bien interesante que nos demuestra justamente la importancia de no dejar a expensas de los usuarios esta necesidad y esta capacidad de recordar y acordarse lo que tenían que hacer. En este caso, este es un experimento que también realiza el Behavioral Insights Team de Reino Unido con personas que están atendiendo un programa de educación para adultos, ¿no? ¿Qué es lo interesante? Los programas para educación de personas adultas tienen por historia, ¿no? Por defecto casi, tasas de abandono muy elevadas. En todos lados en el mundo los problemas de educación para adultos mayores es el abandono principalmente. Ahora, ¿cómo logramos minimizar el abandono para un segmento de la población que tiene, pues, problemas de contexto que muchas veces no hacen que las decisiones de abandonar dependan de ellos, ¿no? En este caso, el Behavioral Insights Team creó una iniciativa, ¿no? Una estrategia de contacto constante. Prácticamente ellos lo que empezaron a hacer fue estructurar un caminito de mensajes de texto, de recordatorios, de recomendaciones que le hacían llegar a los participantes del experimento por medio de su teléfono móvil y que buscaban incitar a las personas a recordar las fechas importantes de estudio, asistir a la cita, a las sesiones, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ellos encontraron? Desplegar programas de educación para adultos que tienen este elemento de soporte por mensaje de texto puede generar incrementos en la asistencia de 7% y puede reducir la deserción hasta en un 36% comparados con un grupo de control. Y esto es algo muy importante, les digo, muchas iniciativas, por lo menos aquí en México, algunas iniciativas de educación para adultos se han muerto justamente por las tasas altas de abandono. Este tipo de herramientas nos pueden ayudar a que todos estos programas que están sufriendo y que no están logrando alcanzar sus objetivos puedan reformularse, puedan rediseñarse y puedan tener mejoras en los resultados que queremos generar. Algo muy interesante de este tema del soporte y de información que estamos tirando al contexto de las personas es, les digo, no dejar esto, no subestimar esto. Este es un estudio muy bonito también que se realiza con bancos en Reino Unido y lo que ellos hacen es tratar de identificar la importancia de la información en los momentos adecuados. ¿Qué es lo que ellos se dan cuenta? Ellos se dan cuenta que una persona que tiene y que recibe también mensajes de texto en momentos cercanos a a exceder su crédito, ¿no? Su cantidad de crédito, podía ayudarle a reducir los sobrecargos entre un 5 y un 8%. Y no solamente eso, que sí, sino que además, si la persona se metía o descargaba el aplicativo móvil y activaba las notificaciones justamente de monto cercano al límite de crédito, ¿no? Se podía reducir hasta en un 24% el número de usuarios que enfrentaban cargos por sobregiros. Porque de nuevo, es decir, la información se vuelve importante en la medida en la que las personas son las que lo recuerdan y no la que, perdón, en la medida en la que el contexto es la que le recuerda a las personas la información y no en la medida en la que las personas son las que tienen que recordarse por su propia cuenta. Y ya para terminar, el último de los conceptos que queremos cubrir es este tema de facilitar una sensación de urgencia. Y esto es algo muy importante porque los humanos procrastinamos por naturaleza. Este tema de procrastinar y decir, ¿sabes qué? Luego lo hago, es un elemento natural de las personas, lamentablemente. Y si los productos, servicios o políticas públicas que diseñamos no incitan a la acción, es muy probable que la persona procrastine y diga, ¿sabes qué? Es importante, pero luego lo hago. Y eso es algo relevantísimo. Muchas veces nosotros tratamos de perseguir el abandono pensando en que tenemos que capturar a aquellas personas que no le ven valor a las cosas. Cuando realmente muchas veces el abandono se trata de encontrar a aquellas personas que sí le ven valor, pero que dicen, ¿sabes qué? Ahí luego lo hago, ¿no? Porque piénsenlo, cuando nosotros decimos luego lo hago, inmediatamente nos vamos prácticamente este camino de él, ya no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, justamente facilitar una sensación de urgencia nos va a ayudar a minimizar el abandono porque las personas ya no van a decir tan fácilmente, ¿sabes qué? Luego lo hago. Por esta misma sensación de urgencia es más fácil decir, ¿sabes qué? Lo hago en este momento, ¿no? Al final del día, el tema de la urgencia se puede relacionar mucho con heurísticos y sesgos cognitivos como el tema de la prueba social, ¿no? La prueba social es un elemento que se ha utilizado mucho alrededor de campañas de vacunación, de votación, de apego a ciertos servicios públicos, ¿no? Como un medio de normalizar el comportamiento de los demás. De hecho, ahorita, en este tema de las vacunaciones, ¿no? Y del tema de las vacunas en todo el mundo alrededor del COVID, hay un tema bien interesante que se llama Vaccine. Vaccine es una iniciativa privada que ahorita está teniendo mucha resonancia en el mundo público, porque prácticamente lo que Vaccine hace es darnos información precisa sobre la cantidad de personas que ya han recibido o que tienen la intención de recibir la vacuna. Vaccine ha hecho experimentos y esto es lo bonito de estos resultados.
Ellos han identificado, ¿no?, que mostrar información de lo que hacen los demás en términos de vacunación puede hasta reducir en un 5% la cantidad de personas que no estaban seguras o que se sentían negativas a aceptar una vacuna. Entonces, muchas veces el tema de la urgencia se puede alcanzar a través de estos elementos sociales, ¿no? Socializar comportamientos se vuelve una herramienta muy importante. Por ejemplo, en esta línea de vaccina, aquí hay dos personas o dos figuras muy destacadas dentro de las ciencias del comportamiento, ¿no? Kathy Milkman trabaja en la Universidad de Pensilvania, tiene un libro justamente de aplicaciones de las ciencias del comportamiento, y lo que ella nos dice es lo siguiente: solemos ser muy influenciados por lo que percibimos que hacen las personas en nuestra comunidad, por lo que si todos los demás están haciendo algo que nos atrae, será más fácil hacerlo. Y Vaccine permite justo esto, ¿no? Es decir, el tema de este tipo de iniciativas que buscan fortalecer, en este caso, estrategias públicas de vacunación, se vuelve muy importante. Si no facilitamos esto, se vuelve muy fácil que la persona diga, ¿sabes qué? Luego lo hago, luego lo veo, luego averiguo si me conviene o no me conviene, ¿no? Aaron Katz, que es otra persona también que está muy metida, él más en temas de cambio de comportamiento y salud, es lo que dice lo siguiente: hacer saber a la gente que tengo la vacuna es dar ya un gran paso para protegerme a mí mismo, a los vecinos y a la comunidad. Eso es algo realmente bueno, es una buena idea, ¿no? Justamente haciendo referencia al mecanismo central de Vaccine, esta posibilidad de crear el tema de la socialización para incitar a las personas. Entonces, vean, hacia el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que viene con la aplicación de las ciencias del comportamiento? Como les decía un poquito, lo que se está empezando a ver es la importancia de migrar de este enfoque correctivo a un enfoque preventivo, a integrar, ¿no?, los conocimientos y hallazgos que tenemos de las ciencias del comportamiento, no a las partes finales que nos ayudan a modificar las iniciativas, sino a las partes iniciales que nos digan qué es lo que tenemos que buscar y por qué. Acuérdense, esto implicaría naturalmente regresarnos en el proceso de diseño de política e integrarlo desde el inicio. No solamente utilizarlo para decir, bueno, estos programas, estas políticas que no han funcionado, vamos a ver si pueden funcionar con herramientas de las ciencias del comportamiento. Si bien es un uso que se le pueden dar sin ningún problema, la importancia es poder entender, ¿no?, que mientras más transversal sea la aplicación de esto, mejores resultados vamos a poder obtener. Al final del día, ¿no?, el objetivo es este: la política pública debe comprender mejor el comportamiento humano y promover el cambio de comportamiento a través de un enfoque más científico. Si no logramos llevar la aplicación de las herramientas a este punto, vamos a estar perdiendo mucho potencial de cambio de comportamiento, ¿no? Pues bueno, pues con eso terminaríamos, ¿no? Se me extendió un poquito el tiempo de la presentación, pero bueno, con eso terminamos, ¿no? Si les interesan estos temas, si quieren saber un poquito más de cómo aplicar las herramientas en los distintos momentos del ciclo, cómo aplicar estos conceptos que estuvimos al final, nosotros tenemos un curso que se centra justamente en la aplicación de estas herramientas y la conexión con los modelos de cambio de comportamiento, ¿no? Tenemos un curso que empieza ahorita en agosto, entonces si alguien está interesado, pues de aquí al 20 de julio tenemos un descuento de $200, ¿no? Si tienen su teléfono por ahí, pueden escanear ese código QR que está por ahí o escribirnos a cursos@comportamiento y podremos, digamos, platicar con ustedes respecto al curso, ¿no? Y bueno, no sé ahorita si alguien tenga alguna pregunta, quieran que platiquemos sobre algún tema en específico, se abre, digamos, el espacio en preguntas y respuestas para poder abrir el espacio, ¿no? Artur pregunta, muy buena explicación, ¿qué estrategias se han podido aplicar en México? México es un caso bien particular, Artur, porque México no tiene todavía un equipo integrado directamente a su oficina de gobierno o a su oficina de creación de política o regulación, ¿no? Lo que se tiene principalmente son acuerdos institucionales con pues, instituciones que ayudan justamente a traer los principios a equipos, o hay equipos, por ejemplo, ¿te acuerdas, Diana, la SEDEMA? Me parece que es, o el SEDATO. ¿Dónde está Mayra? No, en el de transporte. Sí, hay justamente una Secretaría de Transporte y Desarrollo Urbano, ¿no? Creo que es, Uh-huh. donde justamente ellos tienen personas que desde adentro lo hacen, aunque no directamente con el dote de un equipo que trabaja con estas herramientas, ¿no? Entonces, en México todavía no hay un equipo oficial, a pesar de eso, sí han habido iniciativas en ahorro, ¿no? CONSAR trabajó con IDEAS 42 hace tiempo, nosotros trabajamos con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México hace tiempo, se ha trabajado también con SAR, ¿qué más? Con salud también, con el análisis del IMSS, es decir, hay distintas iniciativas que se están haciendo, aunque, les digo, no hay un equipo que trabaje centralizado desde el gobierno. Pregunta Artur, sí, es decir, que cada estado puede hacerlo independientemente.
Exactamente, ahorita funciona de esa manera, ¿no? Ahorita cada quien lo hace como puede, básicamente. ¿Qué es lo que está pasando en la mayoría de los países de Latinoamérica, ¿no? Hay muy poquitos países, por ejemplo, Perú tiene unas instituciones muy sólidas ya hacia adentro del gobierno, ¿no? Tiene, digamos, instituciones que lo han hecho ya por 5 o 7 años, ¿no? Colombia ya tiene también por ahí algunas iniciativas, Argentina está por sacar una iniciativa ahorita en un mes más o menos, ¿no? Entonces, digamos, cada vez es más permeado esto dentro de Latinoamérica, aún así, pues Latinoamérica sigue estando muy por detrás del ritmo general del desarrollo de la disciplina en el mundo, ¿no? Lamentablemente. Exactamente, lamentablemente. Y pues bueno, también les estoy poniendo aquí en el chat algunas, y ahorita lo voy a poner en Facebook, algunas de las recomendaciones de lectura que tenemos para ustedes, por si les interesa este tema y quieren aprender más, les estoy poniendo algunos libros básicos. Aquí Liliana pregunta, ¿qué texto o investigación recomiendas sobre economía del comportamiento aplicada a finanzas personales? Ok, digamos que para eso, por ejemplo, yo te recomendaría que leyeras a Shlomo Benartzi. Shlomo Benartzi tiene libros e investigaciones muy buenas que no tienen quizás el foco que tienen las de Ariel, ¿no? Aún así, yo les diría que el libro de Shlomo Benartzi, que se llama Save More Tomorrow, justamente puede ser una de las mejores referencias para finanzas personales, ¿no? Excelente. También preguntan, ¿qué relación tiene esto con la vigilancia e innovación de bienes y servicios? ¿O tendría? Pues prácticamente en este caso, ¿no? La innovación de bienes y servicios se puede dar con el mismo proceso de desarrollo de un servicio público, ¿no? Es decir, queremos innovar en un servicio privado, pues habría que también ver si vamos a investigar elementos del comportamiento que nos hagan preguntarnos de manera distinta o vamos a utilizar las herramientas de las ciencias del comportamiento como algo que nos ayude más bien a generar más tracción en las iniciativas, en la adopción del producto, en el uso de un cierto apartado de la aplicación, etcétera, etcétera. Yo te diría que por ahí va la conexión, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, estoy checando aquí en Facebook. Nos mandan saludos, nos agradecen, pero no hay. Artur dice, como siempre, muy buenas presentaciones. Gracias a los dos. Gracias a ti, Artur, y a todos por vernos. Sí, creo que ya no tenemos alguna otra pregunta. Gracias, gracias, Diana. Ahora, si quieren saber un poquito más, ¿no? ¿Dónde pueden saber un poquito más de esto? La OCDE tiene fuentes muy interesantes, muy buenas, muy bien fundamentadas, ¿no? Banco Mundial tiene fuentes también muy buenas, muy locales, ¿no? Tienen reportes como el que les vamos a compartir en el correo de recapitulación. Digamos, fuera de eso, yo les recomendaría mucho buscar ya directamente los reportes de Ideas 42. Ideas 42, por ejemplo, tiene muy buenos materiales en términos de aplicación y conversión de personas dentro de política pública. Pensémoslo, algo muy importante es convertir a las personas que están en la política pública. Ideas 42 tiene muchos materiales para eso también. Entonces también es muy bueno eso. Ok, también Mariana nos pregunta, ¿cómo se puede evitar la procrastinación sin tener que sancionar? Eso es bien interesante porque no necesariamente tenemos que sancionar física o monetariamente a las personas, ¿no? El tema, por ejemplo, de la separación o de la socialización de un comportamiento puede ser un medio para generar una sanción no monetaria, pero que también de igual manera genera atracción en la persona. Entonces, eso es algo muy interesante. La urgencia sí, la urgencia se puede generar sin necesariamente generar una sensación de pérdida en la persona. Exactamente. Y además depende de muchos enfoques. Hay enfoques que se dedican a sanción, pero hay otros enfoques que se dedican, como veíamos, a prevenir o a corregir los problemas. Correcto. Graciela también pregunta, en relación al caso que comentó de tema de aguas de la Ciudad de México, ¿sobre qué fue la estrategia? En ese caso fue un trabajo de estrategias de pago, ¿no? El sistema de aguas de la Ciudad de México tiene problemas de pago muy fuertes. Entonces, en ese caso se trabajó en la detección de algunas estrategias de pago, la segmentación de algunas cartas, ¿no? Para poder hacer diferencias entre los fraseos y sus efectos en la relación de pago de las personas. El problema con ese tipo de iniciativas no fue que esa iniciativa se paró a la mitad porque hubo un mandato que condonó las deudas de la delegación completa con la que se estaba trabajando. Entonces, pues, prácticamente se vuelve muy difícil poder generar un cambio de comportamiento cuando la gente anticipa una condonación de deudas, ¿no?
pero en ese caso ese fue el trabajo que se realizó con el sistema DAP. Sí, claro, o la medición del resultado porque Lamentable. se interrumpió por la condonación. Natalia pregunta si conoces algunas aplicaciones de behavioral a la motivación de estudiantes que permitan mejorar su empeño académico, su desempeño académico. Hay mucho ahí, Natalia. De hecho, lo que te recomendaría es que buscaras temas de feedback. Feedback, o sea, es decir, cuando hagas tu búsqueda, no busca o integra el concepto feedback. Busca feedback, behavioral, performance en el rendimiento de la educación o en español o en inglés, ¿no? Lamentablemente muchos de los recursos van a estar en inglés, por eso te daba la palabra en inglés, pero yo te recomendaría que agregaras el tema de feedback. Feedback es donde vas a encontrar muchos de los resultados y las aplicaciones hacia educación, pues ya puestas en un experimento. Exactamente, algunos ciclos de retroalimentación o algo así, Natalia, puede ser que te oriente un poco más. Y pues bueno, creo que ya no tenemos otra pregunta, ni en Facebook tampoco. Okay. Pues muchas gracias a todos. Esperamos que les haya servido mucho este webinar y que nos sigan acompañando para los siguientes. Buenas noches. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego.